Buenos días, soy Mayra Cascante Camacho de Heredia, Costa Rica. Presento mi tarea número 1 del nivel intermedio con el tema autoridad espiritual, sujeción, sumisión y obediencia. Dios los bendiga a todos. La autoridad es la facultad que se le da a personas para que cumplan posiciones, roles y funciones. La autoridad es una herramienta de carácter espiritual, moral y administrativo. Es clave para ejercer un ministerio y útil para conducir personas, mantener el orden, resolver conflictos, modelar y formar carácter y sobre todo para ministrar el poder de Dios. Toda la estructura social de una nación descansa sobre el principio de la autoridad. Las personas necesitan estructuras que les provean orden, estabilidad y seguridad. Ejemplo, los hijos en el hogar crecen bajo una estructura en la que los padres los dirigen, los protegen y los modelan ejerciendo autoridad. Según cómo se maneje esa autoridad en el hogar, se tendrá un efecto determinante en el desarrollo y relaciones de los hijos con los demás. Siempre estaremos en contacto con la autoridad en cualquier lugar, sea bajo ella o sea en ella. La ausencia de autoridad o el mal manejo de ella induce al desánimo, al conflicto, a la rebeldía y al caos. Efesios 6 del 1 al 9. El manejo debido de la autoridad es determinante para poder cumplir en forma efectiva la obra de Dios. La autoridad bien ejercida contribuye al orden, a la armonía y a lograr soluciones. Con ella se levanta o se derriba. Dentro y fuera de la iglesia hay muchas personas heridas por líderes que no supieron ejercer bien la autoridad. También hay iglesias fracturadas y divididas por líderes y miembros que no supieron reconocer, obedecer la autoridad y respetarla. El liderazgo es influencia positiva sobre las personas para lograr moverlas desde una situación real X hasta una situación ideal Y. La autoridad y su ejercicio adecuado es elemento clave para ejercer esa influencia. La autoridad en el liderazgo no se reclama, ni se demanda, ni se manipula. Si se hace eso, significa que no se tiene o se está ejerciendo mal esa autoridad. Tampoco la autoridad se impone por la fuerza, con amenazas ni con manipulación. En el ministerio cristiano la autoridad se ejerce según el modelo pastoral de Jesús. Dios es la máxima y suprema autoridad. El reino de Dios, el universo, la naturaleza terrenal y la vida humana funcionan sobre un principio de autoridad, y el reino de las tinieblas responde según ese principio de autoridad. Lo vemos en Hechos 19, del 12 al 16, Mateo 28, 18, 19. 5 tipos de autoridad. Autoridad legal o institucional. Es la que otorga una institución con un nombramiento o asignación de un cargo, con la entrega de atribuciones, recursos y poderes. Autoridad posicional y comisional divina. Es la que otorga a Dios en razón de su llamado y comisión para ejercer su obra y da el derecho legal. La desarrollamos con el ejercicio de la santidad, del amor, de la verdad, de la justicia, la ciencia, la sabiduría y el poder. Autoridad ética y o moral. Es la que se adquiere como producto de la integridad y la solvencia moral. Es determinante para ejercer el ministerio de liberación, ya que el enemigo no responde a personas con falta de autoridad moral. Autoridad académica. Se adquiere por el dominio del conocimiento en una materia específica, adquirida por el aprendizaje y la experiencia. Autoridad espiritual sobrenatural. Es la que se recibe como producto de la delegación del poder por la obra redentora de Cristo y que va acompañada de dones con poderes sobrenaturales. La guerra del universo es una guerra de autoridades
y una lucha de voluntades humanas sometidas a la autoridad del reino de Dios o del reino del mal. El reino de Dios opera según el principio de la obediencia a la autoridad divina, y el reino del mal opera según el principio de rebelión. Para Satanás y los ángeles rebeldes no hay redención, porque ellos estaban continuamente en la presencia de Dios, tenían el conocimiento de la gloria de Dios y se rebelaron. Por ende, no tienen excusa para rebelarse contra Dios y apartarse de Él. Además, no fueron tentados y Dios no presentó un plan de redención para ellos como lo hizo para nosotros los seres humanos. También la Biblia no nos da ninguna razón para creer que los ángeles se arrepentirían aun si Dios les diera la oportunidad. Una de Pedro 5:8, Lucas 12:48. Para Saúl no hubo perdón porque murió suicidándose. Hizo lo malo delante de Dios, cumplió su misión a medias y hizo lo que le pareció y no se arrepintió de sus pecados. En cambio, el rey David, aunque era culpable de adulterio, de asesinato y de otras faltas, reconoció su pecado, se arrepintió de corazón y se apartó de él. Una de Juan 1:9. Todo pecado es una ofensa contra Dios. Existen pecados que atentan de forma más directa o ofensiva contra algún atributo de Dios y generan una consecuencia aún peor. La Biblia habla de pecados de muerte y pecados no de muerte. Primera de Juan 5, 16, 17. También habla de pecados que no tienen perdón. Marcos 3, 28, 30 y Hechos 10, 26, 29. Y de otros pecados que atentan contra la santidad de Dios como robo, pleitos, inmoralidad sexual. El pecado de la rebelión no se tolera en el reino de Dios. Atenta contra la autoridad de Dios. Romanos 16, 17, Tito 3, 10, 11. De nada vale cuanto quieras hacer para Dios si no consideras la obediencia como principio y regla de vida. Saúl podía ofrecer vacas, bueyes y ovejas en sacrificio, pero sin aceptación divina porque eran sacrificios en rebelión. Lo dice 1 Samuel 15, 22 al 23, Mateo 7, 21. La creación del hombre implicó una delegación de autoridad, la cual mantendrían siempre que se sometieran a la autoridad suprema del Señor. La estrategia satánica consistió en incitarlos a ejercer su propia voluntad, fuera de la voluntad de Dios, y que de esta forma cayeran en desobediencia. Se sometieron a la voluntad satánica y perdieron todos sus derechos. Este fue el mismo intento de Satanás con Jesús. Está en Mateo 4, del 1 al 4. El mayor ejemplo en el ejercicio correcto de la autoridad es Dios mismo, la autoridad en la Trinidad Divina, formada de tres personas que tienen la misma naturaleza, los mismos atributos y son diferentes en cuanto a posiciones, roles, funciones y existen en una unidad perfecta. El Padre delega toda autoridad y misión sobre el Hijo se sujeta y obedece perfectamente al Padre, el Hijo se sujeta perfectamente al Espíritu Santo, el Hijo asciende al cielo y se delega responsabilidad sobre el Espíritu Santo, y ahora es el Espíritu Santo quien se sujeta perfectamente al Hijo y al Padre. En Filipenses 2, del 8 al 11, Hebreos 5, del 5 al 10, está la secuencia correcta de Jesús: autoridad, obediencia, poder, exaltación. La exaltación de Jesús fue el resultado de su sujeción, sumisión y obediencia absoluta a la voluntad divina. Se hizo a sí mismo inferior por misión, no por inferioridad en naturaleza. Actualmente se vive un evangelio de gente que cree y que quiere hacer muchas cosas, pero no obedecen ni se sujetan a sus autoridades. Este es todo mi resumen. Muchas gracias.